Hay encuentros en la carretera que nadie puede explicar. Apariciones en la noche, advertencias susurradas y pasajeros que desaparecen sin dejar rastro. Conductores de todo el mundo han vivido el mismo terror. Una mujer de blanco que se sube a su vehículo y les advierte sobre una curva peligrosa. Algunos logran escapar, otros no tienen tanta suerte. Hoy conocerás 3 testimonios escalofriantes que te harán pensarlo 2 veces antes de mirar por el espejo retrovisor en un viaje nocturno. La noche en la Ruta 3 era un abismo de oscuridad. El cielo, sin luna, parecía una inmensa sabana negra que se tragaba la carretera. Javier Ledesma, un taxista acostumbrado a los viajes largos, conducía en solitario después de dejar a un pasajero en un pueblo remoto de La Pampa. El reloj del tablero marcaba las 2:45 de la madrugada, y la única compañía en ese tramo desolado eran las luces del auto reflejándose en el asfalto agrietado. El cansancio pesaba en sus párpados, pero algo en el ambiente se sentía distinto esa noche, como si la carretera estuviera esperando algo. Fue entonces cuando la vio. Una figura solitaria, parada en la banquina, inmóvil, con un vestido blanco largo que se agitaba con el viento helado. Sus pies descalzos tocaban la tierra fría, y su cabello oscuro le cubría el rostro. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había casas, autos ni señales de vida cerca. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Su instinto le dijo que siguiera de largo, pero algo en su interior lo obligó a pisar el freno. Bajó la ventanilla apenas unos centímetros y, con un nudo en la garganta, preguntó: «Señorita, ¿necesita ayuda?». Sin responder, la mujer levantó lentamente la mano y señaló el asiento trasero del taxi. Su movimiento fue tan mecánico y sin vida que la piel de Javier se erizó. Contra toda lógica, su mano se movió sola hacia el seguro de la puerta y la destrabó. La mujer subió sin hacer ruido, sin cerrar completamente la puerta. Javier tragó saliva y comenzó a conducir. Miraba de reojo por el espejo retrovisor, pero la pasajera no se movía ni emitía un solo sonido. El silencio era tan espeso que podía oír su propia respiración entrecortada. Intentó encender la radio para calmarse, pero solo salió estática. Su pulso se aceleró. No soportaba más la tensión. «¿Hacia dónde la llevo?», preguntó con la voz temblorosa. La mujer giró la cabeza de forma lenta e inhumana. Su cabello cayó a los lados, dejando ver un rostro pálido y demacrado, con unos ojos oscuros que parecían vacíos. Entonces, con una voz apagada y sin emoción, murmuró: «Siga derecho, y tenga cuidado con la curva». Javier sintió que un frío antinatural llenó el auto. El parabrisas comenzó a empañarse como si la temperatura hubiera caído en picada. Su respiración se volvió densa, y su instinto de supervivencia gritó dentro de su cabeza. Miró por el espejo retrovisor una vez más, y la mujer ya no estaba ahí. El auto se sacudió cuando Javier, en pánico, frenó de golpe. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Giró la cabeza y comprobó que el asiento trasero estaba vacío. La puerta seguía entreabierta, como si jamás la hubiera cerrado. Pero lo peor estaba por venir. Adelante, apenas unos metros más adelante, la curva se reveló en la penumbra. Y allí, iluminado por los faros del taxi, estaba el guardarraíl destrozado y las marcas de neumáticos en el asfalto. A Javier le temblaron las manos cuando entendió lo que acababa de pasar. Si no hubiera frenado en ese instante, habría seguido de largo y caído al barranco. Unos minutos después, mientras intentaba recomponerse, otro auto apareció detrás de él y se detuvo. Un hombre bajó con el rostro desencajado. «¿También la vio?», preguntó con voz trémula. Javier no pudo responder. Solo asintió, con los ojos clavados en el vacío del asiento trasero. Desde entonces, camioneros, taxistas y viajeros nocturnos han reportado la misma aparición: una mujer de blanco que sube a los autos y desaparece, dejando solo una advertencia, para que no mueran como ella. Y tú, si alguna vez conduces por la Ruta 3 de madrugada, piénsalo 2 veces antes de mirar por el espejo retrovisor.
La carretera a La Vega se perdía en la neblina de la madrugada. El aire helado cortaba la piel y el eco del motor retumbaba en la montaña. Andrés Gutiérrez sujetaba firme el manillar de su motocicleta mientras su novia, Paula, se aferraba a su cintura. Venían de una reunión en Bogotá y el reloj del tablero marcaba las 2:30 de la madrugada. El camino era un laberinto de curvas cerradas y barrancos invisibles tras la bruma. La carretera estaba muerta, o al menos, eso creían. A lo lejos, entre la neblina, una silueta emergió de la oscuridad. Era una mujer de pie en la orilla del asfalto, vestida con una túnica blanca larga, sujeta solo por el viento. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la tenue luz de la moto. Andrés frunció el ceño. No había casas, ni autos, ni razón alguna para que alguien estuviera allí, a esa hora. «No te detengas», susurró Paula con urgencia, clavando los dedos en su espalda. El motociclista aceleró el paso, pero cuando pasaron junto a la mujer, Paula soltó un grito ahogado. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la columna y miró por el espejo retrovisor. La figura ya no estaba en el camino, estaba detrás de ellos, sentada en la moto. Su corazón casi estalló. Un par de brazos helados parecieron rodearlo y, en ese instante, la temperatura cayó de golpe. La moto comenzó a vibrar y la neblina se volvió más espesa. La visión de Andrés se nubló por un segundo y sintió un susurro helado en su oído. Aquí fue donde morí. El pánico lo hizo girar el manillar con fuerza. La moto derrapó violentamente y por un instante, el mundo giró en un torbellino de asfalto, viento y miedo. Paula gritó mientras el vehículo se inclinaba peligrosamente hacia el barranco. Andrés, en un reflejo desesperado, tiró su peso hacia el lado contrario y logró recuperar el equilibrio en el último segundo. La moto se detuvo en seco, a escasos centímetros del vacío. El silencio los envolvió. Paula temblaba y Andrés jadeaba, tratando de recuperar el aliento. Pero la sombra ya no estaba. Días después, investigaron sobre el lugar. Hace años, una mujer había muerto en esa misma curva tras caer con su motocicleta al abismo. Desde entonces, otros conductores han visto su silueta en la neblina. Algunos afirman que la han sentido subir detrás de ellos. Andrés y Paula jamás volvieron a viajar de noche por esa carretera. Y hasta el día de hoy, cuando pasan por esa curva, evitan mirar por el espejo retrovisor. La noche caía sobre la Ruta 5, aquella carretera interminable que atraviesa Chile de norte a sur. Carlos llevaba horas manejando su camión, con la única compañía de la música baja de la radio y el murmullo del viento golpeando la cabina. La luna apenas iluminaba la vasta soledad del paisaje, y la neblina empezaba a levantarse, cubriendo el camino con un manto fantasmal. Había escuchado historias sobre esa ruta, relatos de apariciones, accidentes inexplicables y camioneros que nunca volvieron a ser los mismos. Pero él no creía en nada de eso, o al menos eso se repetía cada vez que alguien mencionaba el tema en los paradores. Su turno nocturno era una rutina como cualquier otra, hasta que esa noche, algo lo haría cambiar de opinión. Fue en un tramo desolado, donde la única señal de civilización eran los letreros oxidados al costado del camino, que la vio. Una figura femenina, parada junto al asfalto con la cabeza gacha y un vestido blanco que parecía moverse con el viento. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era común ver a alguien solo a esas horas en plena carretera. ¿Se habría accidentado? ¿Estaría perdida? Contra su instinto, redujo la velocidad y se detuvo a su lado. Bajó la ventanilla y, con cierta duda en la voz, le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer levantó el rostro lentamente, revelando unos ojos oscuros y profundos, y con una voz apenas audible, le dijo: ¿Me llevas a casa? Carlos dudó por un segundo, pero al ver su expresión triste y desorientada, asintió y le abrió la puerta. El aire dentro de la cabina se tornó pesado en cuanto la mujer subió. No habló más, solo miraba al frente con un rostro inexpresivo. Carlos intentó hacer conversación, preguntándole su nombre o si alguien la estaba esperando, pero ella apenas respondía con monosílabos. Cada vez que la miraba de reojo, sentía una extraña incomodidad.
Había algo en ella que no encajaba. Sus manos parecían demasiado pálidas, como si la sangre no corriera por sus venas, y su piel reflejaba la luz de una forma antinatural. Después de varios minutos en silencio, ella levantó un brazo y señaló un desvío oscuro a la derecha. «Aquí es», murmuró. Carlos obedeció sin pensar demasiado, pero cuando giró la cabeza para confirmarle que estaban llegando, la mujer ya no estaba. Un sudor frío le recorrió la frente. Su cuerpo entero se paralizó por el terror. El asiento estaba vacío, la puerta seguía cerrada. Frenó el camión de golpe y bajó con las piernas temblorosas, iluminando los alrededores con la linterna de su celular. No había señales de ella, ni huellas en la tierra húmeda al costado de la carretera. ¿Había imaginado todo? Su mente se negaba a aceptar lo imposible. Se subió de nuevo al camión y, con el corazón latiéndole en la garganta, arrancó sin mirar atrás. Cuando llegó al siguiente parador, aún tembloroso, contó lo sucedido a los otros camioneros que descansaban allí. La reacción de uno de ellos lo dejó helado. «Tú también la viste. Esa mujer murió hace más de 20 años en esa curva. Siempre aparece pidiendo que la lleven a casa, pero nunca llega». Carlos no volvió a manejar de noche por esa carretera. A partir de esa noche, cada vez que alguien le hablaba de historias paranormales en la Ruta 5, él solo asentía en silencio. No necesitaba que nadie le contara más leyendas, porque él mismo se había convertido en protagonista de una. Ahora, cada vez que pasaba por ese tramo maldito, apretaba los dientes y fijaba la vista al frente, resistiendo la tentación de mirar al costado del camino. Porque en el fondo, tenía la certeza de que, si alguna vez volvía a hacerlo, ella estaría allí, esperándolo.